Agradezco a quienes están ahora presentes en el octavo espacio abierto del módulo 5. Agradezco también a quienes estarán viendo esta grabación y participando con sus preguntas en la plataforma. Estamos terminando un mes de argumentación y por lo mismo, este es el momento para asegurar que se hayan aprendido bien las cosas. Ciertamente habrá un espacio para preguntas y comentarios, pero para guiar un poco, vamos por partes. En relación con el foro de integración, eh, ¿hay alguna pregunta en relación con esto que se nos pide hacer? Las 5 intervenciones y de qué deben de tratar. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Christopher, por decir que no hay ninguna pregunta. En relación con el foro, me parece que han estado desempeñándose bastante bien. Y afortunadamente, quienes había que corregir, corrigieron a tiempo. Ustedes recordarán que habíamos mencionado la sesión pasada al doctor Francisco Bolívar Zapata como uno de los mexicanos que más ha aportado al conocimiento científico contemporáneo. El doctor Francisco Bolívar Zapata todavía vive y todavía sigue trabajando. Eh, ¿Ustedes ya pudieron consultar algo de él en la red? Se pueden conseguir charlas, conferencias y sus libros. Les invito a que busquen al doctor Francisco Bolívar Zapata y vean lo que ha hecho por la ciencia en México. En relación con el proyecto integrador, la sesión pasada veíamos que un punto importante era saber identificar el problema de investigación. Y ciertamente noto en los proyectos que ya me ha tocado calificar que no siempre está claro qué es un proyecto qué es un problema de investigación. Y a veces se confunde problema de investigación con problemática a investigar. Y entonces eh, las respuestas no resultan correctas. Pero pregunto a quienes ahora están presentes acá, ¿queda claro que es un problema de investigación? Gracias, Christopher. ¿Podrías tú decirnos por escrito o abriendo el micrófono en tus propias palabras qué es un problema de investigación? Mario Alberto, agradezco tu pregunta y te invito a que argumentes por qué esto que escribes podría ser un problema de investigación, para que ahorita nos lo respondas después de que Christopher nos explique qué es un problema de investigación. Nos dice Christopher que buscar los objetivos de la investigación. Bueno, ciertamente eso de buscar los objetivos de la investigación eh, es otra cosa muy importante de la investigación. Buscar qué es lo que se quiere con la investigación. Pero el problema de investigación es lo que se quiere conocer, el objeto. Y quizá esto es lo que quería decir Christopher. El objeto de investigación.
Problema de investigación es lo que uno quiere mirar con más atención para conocerlo mejor. Y en este caso, vamos a pensar, ¿podrían los robots, perdón, los robos en la comunidad ser un objeto de investigación? Y cuéntanos, Mario Alberto, ¿cómo podría ser? ¿Qué te imaginas con esto de robos en la comunidad? Si quieres escribirlo o abrir tu micrófono, de cualquier manera está muy bien. Mario Alberto proponía que el problema de investigación fueran los robos en la comunidad, pero hay que entender bien qué es lo que queremos investigar. Sí, en el proyecto integrador, en la instrucción de la segunda sección, se dice que pensemos en las repercusiones, pero eso de pedir en las repercusiones nos distrae y confunde, porque entonces parece que lo que hay que poner son las repercusiones. Y eso ya me lo encontré respondido en algunos proyectos integradores y pues es una respuesta equivocada. Realmente lo que se pregunta no son las repercusiones y tampoco es que se pregunte sobre un asunto que dañe. Por eso decíamos la sesión pasada que cualquier aspecto de la realidad podría considerarse como problema de investigación, aun los que no dañan. Por ejemplo, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol y el movimiento que realiza para y que da como consecuencia los cambios de estación. Esos movimientos de la Tierra no dañan, no son una problemática, pero sí son una parte de la realidad que podemos investigar para conocer mejor. Si alguien quisiera investigar sobre los robos, sí podría hacerlo. Sí podría ser ese un problema de investigación, pero corre el riesgo de pensar que como los robos dañan, entonces los robos ya no son problema, sino problemática. Y eso es no entender correctamente qué es el problema de investigación. Pero vamos a suponer que alguien quiera investigar adecuadamente el asunto de los robos en comunidad. Podría preguntarse, ¿qué es lo que ocasiona los robos en mi comunidad? No en todo el país, no en todo el mundo, sino en mi comunidad. Esa sería una buena pregunta de investigación. ¿Qué ocasiona los robos? Otra pregunta. ¿Los robos suceden con personas de escasos recursos? ¿O más bien son personas que tienen suficientes recursos, pero quieren tener más sin trabajar honestamente? Esta sería una segunda pregunta muy interesante, pregunta de investigación. Y podrían hacerse más preguntas de investigación, teniendo como objeto de estudio los robos o la causa de los robos en mi comunidad.
esto sí sería un adecuado objeto de estudio. Como ustedes pueden ver, cualquier aspecto de la realidad puede ser enfocado para ser conocido mejor. Y entonces, pues por supuesto que se puede hacer una investigación con ese problema de investigación. Las preguntas que hicimos podrían ser respondidas con frases breves. Y esas frases breves serían las hipótesis. Y entonces, ciertamente, cualquiera de nosotros podría plantear una investigación acerca de las causas de los robos en mi comunidad. Y esa investigación podría plantearse correctamente. Dicho esto, hay dos asuntos que hay que aclarar bien. Y tú me dices, Mario Alberto, si con esto queda clara la respuesta. Problema no es solo lo que daña, sino que pueden ser aspectos que no dañan. Y problema de investigación es la realidad que se quiere conocer mejor. ¿Queda claro esto, Mario Alberto? Nos dices que sí y qué bueno. Em, Tu pregunta es muy oportuna porque nos ayuda a dejar claras varias cosas que son fundamentales. Y pues pregunto a David y a Christopher, aunque ya entregaron su proyecto integrador, si también queda claro esto. Por cierto, ¿revisaron ya la retroalimentación que hice a su proyecto integrador? Gracias, Christopher, por tu respuesta. Pues cuéntenme, ¿qué otras preguntas hay en relación con el proyecto integrador? Mario Alberto nos dices que ninguna, Christopher nos dices que ninguna pregunta. Bueno, sobre todo si vieron la sesión guía de inicio de semana, eh, seguramente les habrá ayudado a advertir que había dos riesgos en las instrucciones del proyecto integrador. Uno es el que ya mencionamos, donde parece que la instrucción pide las repercusiones y entonces los alumnos que se van con la finta no ponen, no plantean el problema de investigación. Ese es el primer riesgo. Pero hay otro riesgo, que es en la instrucción número 4, porque dice que pongas lo que crees que hallarías y que plantees una hipótesis. Pero esta redacción no sirve porque la gente que no lee completo puede quedarse suponiendo qué es lo que cree que podría encontrar o podría no encontrar, o inclusive sería difícil de encontrar. Pero entonces ya no plantea una hipótesis. Y decíamos que las hipótesis de investigación, las que utilizan los investigadores de verdad, como Francisco Bolívar Zapata o cualquier otra persona investigadora de la UNAM o del Politécnico, cualquier investigador, al hacer hipótesis, lo que formula es una posible respuesta a una pregunta de investigación. Y entonces, las posibles respuestas no son lo que uno cree que hallaría. En fin, si vieron la sesión guía de inicio de semana, seguramente habrán tomado esta advertencia
y habrán tenido cuidado en no confundirse ni en la sección 2 ni en la sección 4. Yo espero que así haya sido, porque bueno, las sesiones guías de inicio de semana que no se piden, este asesor virtual las estuvo haciendo para su bien y se las estuve ofreciendo para su bien, para que aprendieran más. Esto eh, sirve también para decir lo siguiente: como esas sesiones guías de inicio de semana no son obligatorias, es probable que en los siguientes módulos encuentren que los asesores virtuales no las hacen, y sino que solamente hacen los espacios abiertos, que eso es lo debido. Pero entonces, pues bueno, ya podrán ver qué otros eh, métodos utilizan los demás asesores virtuales para asegurar el aprendizaje de ustedes. Por lo pronto, esto intentó ser una ayuda. Muy bien. Bueno, pues ya Mario Alberto nos decía que no hay ninguna pregunta. David nos respondió también que no hay ninguna pregunta. Todo bien. Bueno, si está todo bien, entonces nada más vamos a asegurar que sí puedan hacer cada una de las cosas que están enlistadas ahora en la pantalla. Voy a ir haciendo pregunta para cada una eh, de estos elementos que están enlistados. Y les voy a pedir que me vayan respondiendo una por una estas preguntas. Con una manita así, con un pulgar arriba, díganme si ya saben establecer el problema de investigación. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Christopher. También puedes escribir tu respuesta, David, y los demás. Siguiente pregunta. ¿Saben ya elaborar preguntas de investigación? Pulgar arriba si sí. Cualquier otro signo si todavía no está muy claro cómo hacer preguntas de investigación. Gracias, Christopher, por tu respuesta. Gracias, Mario Alberto. David, ¿todavía estás allí? David, ¿podrías abrir tu micrófono y responder si todavía estás allí? Ah, aquí estoy. Muy Pues, bien. ajá, Te pregunto, David, ¿sabes cómo poner el signo del pulgar arriba? sí, Ah, muy bien, porque ya van dos preguntas y no había tenido tu respuesta, pero vamos a ver si en esta tercera pregunta sí puedes responder. claro. Em, Díganme, por favor, ¿saben ya identificar premisas de los argumentos? Un pulgar arriba, sí, sí. Cualquier otro signo, si todavía no. Gracias, Mario Alberto, por tu respuesta. Gracias, Christopher. Y David, levantas la mano. Adelante, por favor. ¿Quieres preguntar algo, David? Bueno, mira, sí sé cómo identificar las premisas, pero
aún se me complica realizar ese tipo de cosas, aún se me complica. Claro, claro, sí, sí es complicado. Vamos a ver algún ejemplito después de Ujú. este ligero cuestionario. Y siguiente pregunta. Em, ¿Saben ya cómo estructurar argumentos? Es decir, cómo formular las premisas e integrarlas en una conclusión. Gracias, Mario Alberto, por tu respuesta. David, adelante con tu pregunta, por favor. Oh, bueno, no tengo ninguna pregunta, pero sí he mejorado mucho lo de hacer conclusiones de los argumentos. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias por ese comentario y es muy oportuno. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esto de las premisas y de la estructuración de argumentos y servirá esto como práctica. A ver, vamos entonces a poner atención en la estructuración de argumentos. Suponiendo este tema, el desabasto de agua. Imaginemos que alguien quiere eh, investigar cuáles son las causas del desabasto de agua. Y por eso mismo, las causas del desabasto de agua son su problema de investigación. Bueno, vamos a hacer ahorita un argumento. Mm, Recordarán ustedes que los argumentos también se llaman silogismos. Y los silogismos tienen una estructura muy bonita que está hecha de un juicio que se suma a otro juicio, puede ser a más juicios, y que al integrarlos se obtiene una conclusión. Vamos a poner ahorita algunos juicios en relación con este problema de investigación. Este es un juicio, es una afirmación de lo que algo es. Este es otro juicio. Estos dos juicios tienen algunos elementos en común. Vamos a ver si los encuentran. David, adelante. Hablando sobre el tema del agua, en realidad no solamente no solamente pasan las fugas, también es porque nosotros nos acostumbramos tanto en desperdiciar agua, aunque no nos demos cuenta. Muchas gracias. Esa idea vamos a convertirla en un juicio. Y entonces aquí tenemos ya tres juicios. Vamos a ver cuáles son los elementos que tienen en común. A ver, díganme por favor, entre la primera premisa
y la segunda premisa, ¿hay palabras que se repitan? Gracias, Christopher Jurem. ¿Qué palabras se repiten? Entre la primera premisa y la segunda se repite la palabra agua. Y esa palabra la vamos a dejar de lado un momentito. ¿Qué otra palabra se repite? Solo entre la primera y la segunda premisa. Lo que estamos haciendo ahorita al identificar términos comunes es ver cómo vamos a integrar las tres premisas. Gracias, Mario Alberto, porque identificas que entre la primera premisa y la segunda también el término ciudad se repite. Y entonces ya encontramos los términos comunes. Queda como sustantivo importante desabasto y eso de la primera premisa. Y de la segunda queda este adjetivo. Es frecuente que haya fugas. Este es otro sustantivo. Hasta ahorita esos son los elementos remanentes, los que quedan. David, gracias por tu aportación, aunque no encuentro en las premisas que se diga algo de contaminación. ¿Tú dónde encuentras que está el término contaminación, David? Si está, pero no lo veo, o más bien tú ya estabas pensando en Eh, otra. Muy bien. no, no, asesor, es que me creí que también la contaminación podría ser una premisa, Ah, pero, ujú. pero creo que también debería ser era otra premisa y me he equivocado. Creí que la contaminación era el principal que causaba que el agua se desperdiciara. Gracias. Pues mira, efectivamente podríamos involucrar a la contaminación, aunque no está en una premisa aquí. Y como no está en una premisa aquí, entonces o tendríamos que hacer otra premisa o tendríamos que, después de sacar la conclusión, buscar otra premisa con el término contaminación. Por lo pronto estamos haciendo la integración de estas tres premisas. Una, dos, tres. Solamente estas tres. Y ciertamente está el, el término agua en la primera y en la segunda. También es verdad que entre la primera premisa y la tercera, el término agua se repite. Ahora díganme, por favor, entre la segunda y la tercera, ¿hay algún término que se repita?
Ciertamente, fugas se repite. Y como se repite, entonces vamos a dejarlos de lado, estos términos. Y entonces, bueno, también es verdad que se repite este adjetivo frecuente. Y entonces fíjense, de las tres premisas lo que nos queda es este sustantivo desabasto, el verbo haber, el sustantivo desperdicio y el sustantivo hogar. Con estos elementos que quedaron, vamos a integrar un solo juicio que esté bien ordenado lógicamente. Un juicio o afirmación que esté armado solo con estos términos y que sea lógico, entendible. Para poderlo hacer, lo primero es elegir un sustantivo. De los sustantivos que están acá, que son desabasto, desperdicio y hogar, díganme por favor, ¿cuál elijan? ¿Con cuál sustantivo empezamos nuestra oración? Mientras, seguramente ya están viendo cómo se puede armar con esos elementos una oración lógica. Y es muy bueno que lo estén viendo. A ver ahorita qué resulta. Bueno, vamos entonces a elegir un sustantivo y les propongo que sea este, el artículo, el desperdicio. Ah, pero espérenme, porque si es ya la conclusión, tendremos que empezar así. Por lo tanto, el desperdicio. mm, Aquí está dada ya una relación. El desperdicio ay, en el hogar. Y así ya usamos esta parte y nos queda este verbo y ese sustantivo. A ver cómo integran una oración ahora con este verbo y este sustantivo. Una oración que complete esta idea. Por lo tanto, el desperdicio en el hogar. A ver, propongan ustedes. ¿Sí? Mario Alberto dice, por lo tanto, el desperdicio en el hogar hace que haya desabasto. Sí, es una manera de decirlo. Recuerden que los términos que retiramos antes
no deben aparecer en la conclusión. Por lo mismo, aquí ya no repetimos el término agua. Ahí está. Realmente, con esto ya se puede ver cómo, eh, vamos a ponerlo así, cómo las premisas bien integradas en una conclusión lógica nos permiten hacer un razonamiento o argumento, que entonces se lee así, fíjense. En la ciudad hay desabasto de agua. Es frecuente que haya fugas de agua en la ciudad. Además de las fugas, el desperdicio de agua en el hogar es frecuente. Por lo tanto, el desperdicio en el hogar hace que haya desabasto. Esto ya es un razonamiento completo. Esto es un razonamiento lógico. Esto ya es un argumento. Y entonces pregunto a David. David, ¿viste cómo logramos hacer este argumento? Sí, me di cuenta cómo tomaron las dos cosas importantes y lo convirtieron en una conclusión sin la necesidad del plagio. Claro, claro, sin plagiar, por supuesto. Muy bien, pues eso es hacer un razonamiento lógico. Y por lo tanto, ahorita ya vieron que para poder hacer un argumento, antes tenemos que convertir ideas en juicios. Juicios, tantos juicios cuantos queramos. En este caso quisimos 3 juicios. Los juicios deben tener términos comunes. Ahora voy a resaltarlos con este color para que se note que son comunes. Y después de identificar los términos comunes y de retirarlos, construimos una conclusión con las palabras que quedaron, pero una conclusión que ordenó las palabras no en un orden arbitrario, no en un orden ahí como caigan, sino en un orden lógico. Y entonces, ciertamente, eh, ya vieron que haciendo juicios, integrándolos en una conclusión, se hace un argumento. Todo esto es un argumento. Vamos a ponerle un colorcito notable para que uno alcance a ver cómo todo esto es un argumento. Ujú. Gracias. Entonces, estamos ya en el repaso de la elaboración de los argumentos y vieron ustedes cómo se hacen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya no hay ninguna duda, asesor. Gracias. Mario Alberto, ¿esto sirvió como para dejar más clara la manera de hacer los argumentos? Sí, de hecho sí. Ya está todo más claro. Muchas gracias. Qué bueno, muy bien. Y también Christopher Jurem nos dice que no tiene ninguna duda. Bueno, pues fíjense que esto de armar argumentos es tan importante que uno puede llegar a conocer con seguridad aspectos de una realidad que no siempre queda muy clara en un principio. Cuando estábamos en la semana pasada viendo esto de los argumentos y de la ciencia, me acordé que hace algunos meses
hubo en las noticias un suceso que parecía sembrar dudas en algunos, y se trataba de extraterrestres y de que un personaje mexicano, desafortunadamente, decía que había esqueletos o restos, momias de extraterrestres. Y fue hasta invitado por algunos diputados bastante ignorantes del Congreso mexicano a mostrar estas momias de extraterrestres. Y uno habría esperado que dijera algún argumento. Y no, no dio ningún argumento. Pero sí provocó mucha confusión. Y hubo gente que pensó que sí había de verdad extraterrestres. Tanta fue la confusión que de plano unos científicos de la UNAM dijeron: no, a ver ya, vamos a aclarar la cosa. Y cada uno de estos científicos fue dando argumentos para poder mostrar que no existen los extraterrestres y que eso que mostró aquel señor era una mentira. Les voy a poner ahorita en la conversación escrita la dirección electrónica del video en el que se puede ver este, este conjunto de argumentos dado por varios científicos. Sugiero que copien el enlace que ya aparece en la conversación escrita y que luego lo vean. Notarán ustedes que los científicos van planteando premisas y de esas premisas obtienen conclusiones. Esas conclusiones se vuelven otra vez premisas y obtienen otras conclusiones. Y así llegan a la conclusión final que muestra el fraude. Y entonces, argumentar nos sirve para conocer con certeza, con seguridad, y llegar a conocimientos verdaderos. Esa es la utilidad de la argumentación. Esa es la finalidad de que en Prepa en Línea estén viendo la argumentación. Y ahora sí, con ese ejemplo que también estaré poniendo en el foro de novedades y en la grabación de este video, en la descripción del video podrán ver el enlace a la sesión de los científicos. Pues con esto damos por terminado nuestro módulo. Todavía faltan eh, 2 días para que se cierre la plataforma, de manera que quienes tengan que completar alguna participación en el foro de integración todavía pueden hacerlo. Quienes tienen que terminar algún detalle de su proyecto integrador todavía pueden hacerlo. Y les sugiero que no dejen hasta el final la entrega de trabajos para facilitar la dinámica de la calificación a todos, no solamente al asesor virtual. Y bueno, pues les pregunto, ¿aprendieron algo hoy? Sí, la verdad sí. Qué bueno, Mario Alberto. Gracias, Christopher, por responder por escrito. Espero que con la buena disposición que ustedes mostraron, siempre aprendan, cada día aprendan algo nuevo. Me dio mucho gusto servirles y voy a estar atento todavía a sus comentarios, preguntas y cualquier comunicación en la plataforma. ¿Sale? Que estén muy bien. Muchas gracias, asesor. Cuídese mucho. Fue un Igualmente, gusto conocerlo. igualmente, Mario Alberto. Que estés muy bien. Adiós, Christopher Julián. Igualmente, que tengan bonita noche. Gracias.